Verdaderamente, cuando estaba viendo el video, decía en mi interior que siga corriendo el video, que siga la vida de Lutero, que siga, porque verdaderamente lo que está en el video yo no voy a hablar. Y aparecieron cosas importantes de Lutero y yo era por dentro que siga, pero bueno, ya tienen una idea de cómo empezó Lutero. El tema que me toca a mí en esta tarde es el quinto período general, la Iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de los 30 años, que abarca un periodo de 1453 a 1648. Vamos a hablar como primer punto sobre las fuerzas rectoras que entendieron a la Reforma. En este periodo de 200 años, el gran acontecimiento que despertó la atención de la Reforma empezó en Alemania y se esparció por todo el norte de Europa y trajo como resultado el establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Una de las fuerzas que fue notable de este notable movimiento, conocido como el Renacimiento o el despertar de Europa a un nuevo interés por la literatura, el arte y la ciencia. En esta Edad Media hubo mucho interés, muchos estudiantes tuvieron interés, hicieron una mezcla en cuanto a la vida religiosa y también la filosofía. En este despertamiento surgió también un nuevo interés por la literatura clásica, el griego, el latín, el arte, separándose pronto de la religión. Con este interés vinieron los primeros destellos también de la ciencia moderna. Aquí comenzó el Renacimiento no como un movimiento religioso, sino como un movimiento literario. En esta época, también en este periodo, se notó que también muchos papas eran más influenciados por la parte filosófica que por las mismas dogmas. Al norte, en los Alpes, en Alemania, Inglaterra y Francia, había un movimiento más religioso. También despertó un nuevo interés en las escrituras, en el griego y el hebreo, y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe, aparte de los dogmas de Roma. Por todas partes, tanto como en el sur como en el norte, el Renacimiento comenzaba a debilitar a la Iglesia Católica Romana. Algo interesante en este periodo, y que por eso es que nosotros tenemos una Biblia también con nosotros, es la invención de la imprenta. Vino a ser un heraldo y un aliado a la reforma que estaba viniendo. Este descubrimiento de la imprenta se hizo en Gutenberg, en Maguncia, el Rin, en 1455. Para que tengan una idea, antes de la invención de la imprenta, las cosas se copiaban a mano. Una Biblia en la Edad Media costaba el salario anual de un obrero. Es significativo que el primer libro que se imprimió en Gutenberg fue la Biblia. La imprenta puso la escritura en un uso muy común y se condujo a su traducción y circulación en todos los idiomas europeos. Comenzaban a publicar libros y folletos y comenzaban a circular por millones por toda Europa. Mientras el espíritu de reforma e independencia comenzaba a despertar por Europa, la llama estalló en Alemania. En el electorado de Sajonia, bajo la dirección de Martín Lutero, un monje y profesor en la Universidad de Wittenberg, y que vamos a conversar un poquito sobre él. El Papa
reinante León X, en virtud de que necesitaba grandes sumas de dinero para terminar el templo de San Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Texel que fuese por Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa. Su objetivo era perdonar todo pecado, no solo de los poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o muertos en cuyo favor se comprasen, sin la confesión, el arrepentimiento y la pena o la absolución por un sacerdote. Texel decía a la gente: tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Lutero predicaba en contra de Texel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente su enseñanza. La fecha exacta que los historiadores comienzan a registrar fijan como el principio de la Gran Reforma el 31 de octubre de 1517. En la mañana de ese día, Martín Lutero clavó en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones, casi todas relacionadas con las ventas de indulgencias, pero en su aplicación atacaba a la autoridad papal y sacerdotal. Lutero permaneció firme y la tempestad le hizo más resuelto en su oposición a las doctrinas y prácticas no apoyadas por las Sagradas Escrituras. Después de muchas controversias y la publicación y distribución de folletos con las opiniones de Lutero por toda Alemania, sus enseñanzas fueron condenadas formalmente. De ahí que en julio de 1520, una bula del Papa León X ordenó que Lutero fuera excomulgado. Se le ordenó a Federico el Sabio, elector de Sajonia, que le entregase a Lutero para juzgarlo y castigarlo. En 1521 Lutero fue citado ante la Dieta a Concilio Supremo de los gobernadores alemanes, reuniéndose en Worms, en el Rin. El nuevo emperador Carlos V le prometió un salvoconducto y Lutero fue a la asamblea. Aunque sus amigos lo amonestaron, pues podría encontrar la misma suerte de Juan Hus en circunstancias parecidas en el concilio de Constanza en 1415. Lutero dijo: iré a Worms aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en el tejado. El 17 de abril de 1521, Lutero estaba ante esta dieta precedida por el emperador. En respuesta a la pregunta si quería retractarse de las declaraciones de sus libros, después considerarlo, respondió que no podía retractarse de nada excepto de que desaprobara la escritura o la razón. Terminando con las palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Fueron las palabras de Lutero. Al emperador Carlos V lo instan para que prendiesen a Lutero, ofreciendo como razón que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. Martín Lutero, mientras viajaba de regreso a su hogar, de pronto los soldados de Federico el Elector lo apresaron y lo llevaron por su seguridad al castillo de Wartburg en Turquía. Permaneció allí disfrazado cerca de un año. Pero hay algo interesante también de notar: Lutero no estuvo vago en ese tiempo, en ese año. No estuvo ocioso, pues nada más y nada menos que él tradujo el Nuevo Testamento al alemán, obra que por sí sola lo hubiera inmortalizado, porque su versión se considera el fundamento del idioma alemán escrito.
Esto fue en 1521. Varios años después, él terminó el Antiguo Testamento. Mucho de aprender de Lutero, ¿verdad? En un año lo que él logra. Mucho de imitar su fe, su pasión por las Escrituras, devoción por las Escrituras, y asimismo si estás dispuesto a morir por la palabra del Señor. La división de los estados alemanes en las ramas reformadas y romanas fue entre el norte y el sur. En los estados que ya eran luteranos, se requirió a que los católicos se les permitiese ejercer libremente su religión. A esta desequilibrada ley, los príncipes luteranos hicieron una protesta formal y desde ese tiempo se les conoció como protestantes y sus doctrinas como la religión protestante. Ahora sabemos de dónde sale el término protestantes. Vamos a ver un poquito ahora la reforma en otros países. Mientras la reforma estaba en épocas primitivas en Alemania, el mismo espíritu brotó en muchos países de Europa. En el sur, como Italia y España, abatieron despiadadamente la reforma. La reforma suiza se levantó independientemente de la de Alemania, aunque simultánea con ella, bajo la dirección de Ulrico Zwinglio, que en 1517 atacó la remisión de pecados mediante peregrinaciones a un altar de la Virgen de Einsiedeln, y en 1522 rompió de manera definitiva en Roma. La reforma se organizó formalmente en Zúrich y pronto llegó a ser más radical que en Alemania. Sin embargo, una guerra civil entre cantores católicos romanos y protestantes, en la cual murió Zwinglio en 1531, estorbó su progreso. Sin embargo, la reforma siguió adelante y más tarde su líder llega a ser Juan Calvino, el teólogo más grande de la Iglesia después de Agustín. Las instituciones de la religión cristiana, publicadas en 1536, cuando Calvino solo tenía 27 años, se convirtieron en las normas de la doctrina protestante. Vamos a hablar un poquito del día de San Bartolomé. El protestantismo recibió casi un golpe mortal en la terrible matanza del día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, cuando asesinaron vilmente a casi todos sus líderes e incontables millares de sus adeptos. La fe reformada vivió frente a una terrible persecución y una minoría del pueblo francés ha sido protestante. Aunque pequeño en número, el protestantismo francés ha ejercido gran influencia. El movimiento de la Reforma en Inglaterra pasó por varias épocas de progreso y retroceso. Empezó en el reino de Enrique VIII con un grupo de jóvenes estudiantes de la literatura clásica y la Biblia. Uno de los líderes de la Reforma inglesa fue Guillermo Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre o a la lengua inglesa. En 1536, Tyndale sufrió el martirio en Amberes. Otro líder fue Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury. Después de ayudar a hacer protestante a Inglaterra, se retractó bajo la romanista reina María Tudor con la esperanza de salvar su vida. Sin embargo, cuando le condenaron a morir quemado, revocó su retracción. De Enrique VIII, la Reforma recibió ayuda y también estorbo. Este se separó de Roma porque el Papa no quería aprobar el divorcio de la reina Catalina de Aragón, hermana del emperador Carlos V.
estableció una iglesia anglicana con él mismo como jefe y mató tanto a romanistas como a protestantes que diferían de sus ideas. La reina María Tudor, quien sucedió a Eduardo VI, era una fanática romanista y emprendió la tarea de llevar otra vez a sus súbditos a la iglesia antigua mediante la persecución. Reinó solamente 5 años, pero en este tiempo más de 300 protestantes sufrieron martirio. Con el ascenso de Isabel I, la más acta de todos los soberanos de Inglaterra, las prisiones se abrieron, los exilios se revocaron, la Biblia se honró de nuevo en el púlpito y en el hogar. Y durante su largo reinado, que se le ha dado el nombre de la época de Isabel, la época más gloriosa de la historia inglesa. La iglesia en Inglaterra se estableció de nuevo y tomó la forma que ha continuado hasta hoy. Al principio la reforma tuvo un progreso muy lento en Escocia, donde la iglesia y el Estado los gobernaban, y aquí aparece otra persona. Al cardenal lo asesinaron, la reina regenta murió y pronto Juan Knox en 1559 asumió la dirección del movimiento reformador. Mediante sus ideas radicales e inflexibles, su firme determinación irresistible energía, aún contra del ingenio y la atracción de su romanista soberana, Reina María de los Escoceses, pudo barrer todo vestigio de la antigua religión y llevar la reforma mucho más adelante en Inglaterra. La iglesia presbiteriana, según planeó Juan Knox, llegó a ser la iglesia oficial de Escocia. Vamos a ver en este momento los 5 principios de la religión reformada. A principios del siglo XVI, la única iglesia en Europa occidental era la Iglesia Católica Romana. Dentro de los principios de la Reforma pueden considerarse 5 principios. El primer principio es que la verdadera religión se funda en las Escrituras. Y por eso que nosotros hablamos sobre solo Biblia o sola Escritura. Ese es un principio muy fuerte de la Reforma. Los católicos romanos prohibían las Escrituras a los laicos y se oponían decididamente a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. Los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de la fe y práctica y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia la enseñase. Y eso es muy aplicativo para hoy en día, mis hermanos. Muy aplicativo hoy en día. ¿De qué sirven las opiniones? Aquí lo que sirve es solo Biblia. Opinión es simplemente una opinión. Aquí lo que sirve es sola Escritura. Y ese es nuestro fundamento. La iglesia no debe estar fundamentada en lo que opinan los líderes, sino lo que dice la Biblia. Los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de la fe y práctica y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia enseñase. La Reforma trajo de nuevo la Biblia que estuvo perdida al pueblo y colocó sus enseñanzas sobre el trono de la autoridad. La Biblia fue puesta en primer lugar. Es por medio de los reformadores y sobre todo en los países protestantes que la Biblia ahora circula por millones de copias durante todos los años. Otro principio de la Reforma es que la religión debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia, como la
transustanciación, y permítame leer qué es la transustanciación. Es la enseñanza que dice que durante la misa, en la consagración de la Cena del Señor, comunión, los elementos de la Eucaristía, el pan y el vino, son transformados en el mismo cuerpo y sangre de Jesús, y ya no son más pan y vino, solo que aún mantienen su apariencia de pan y vino. Esa es la doctrina de la transustanciación. Entonces, el romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia, como esta que acabo de decirles, también pretensiones absurdas en cuanto a lo que tiene que ver con las indulgencias, como expliqué también, costumbres supersticiosas como la adoración a las imágenes. Los reformadores, aunque subordinando debidamente la razón a la revelación, reconocían la primera como un don divino y demandaron un credo, una disciplina y una adoración que no violase la naturaleza racional del hombre. Hoy en día se ven muchas supersticiones en la iglesia. Todavía seguimos, el mismo cuento todavía sigue. Muchas leyes de atracción, positivismo y cosas así han entrado a la iglesia. Una tercera y gran verdad a la que se le dio énfasis, un tercer principio, fue la religión personal. Bajo el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Y para esa puerta el sacerdote era el único que tenía la llave. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino que se lo confesaba al sacerdote. No obtenía perdón de Dios, sino el perdón del sacerdote, quien únicamente era el que podía pronunciar la absolución. El adorador no adoraba a Dios, el Padre, por medio de Cristo el Hijo, sino por medio de un santo patrón que se suponía que iba a interceder por él ante Dios. Elevando demasiado al hombre en la tierra. En efecto, se consideraba a Dios como un ser poco amigable que debía aplacarse y apaciguarse mediante la vida ascética de mujeres y hombres santos, cuyas oraciones eran las únicas que podían salvar a los hombres de la ira de Dios. Los de mentes piadosas no podían ir a la Biblia en busca de dirección, sino tenían que recibir sus enseñanzas indirectamente según las interpretaciones de concilios y cánones de la iglesia. Los reformadores acabaron con estas barreras, dirigían al adorador, dirigían al pecador hacia Dios como el objeto directo de oración, el dador inmediato, Dios el dador inmediato del perdón y la gracia. Llevaba a cada alma a la presencia de Dios y a la comunión con Cristo. Los reformadores también insistían en una religión espiritual diferente a la religión formalista. Los católicos romanos habían sobrecargado la sencillez del evangelio con múltiples formas y ceremonias que oscurecían por completo su vida y espíritu. La religión consistía en servicios externos rendidos bajo la dirección sacerdotal y no en la actitud del corazón hacia Dios. Sin duda, en estos tiempos hubieron muchas personas sinceras y espirituales en la Iglesia Católica Romana, hombres como Bernardo de
Claraval, Francisco de Asís, Tomás de Kempis, que vivían en íntima comunión con Dios. Pero en la iglesia en general, la religión era letra y no de espíritu. Los reformadores enfatizaban más las características internas de la religión que las externas. Pusieron de manifiesto la antigua doctrina como una experiencia vital, la salvación por la fe en Cristo y únicamente por la fe. Proclamaron que la justificación no es por formas y observancias externas, sino por la vida interna, la vida de Dios en el alma de los hombres. En el último de estos principios vemos la obra práctica de la Reforma, que fue una iglesia nacional diferente a una iglesia mundial. El propósito del papado y del sacerdocio fue subordinar el Estado a la iglesia y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. Donde quiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional gobernada por sí misma e independiente de Roma. Por eso es que, si te das cuenta, nosotros, los reformados, nosotros no tenemos un papa, ¿verdad? Tú no tienes un papa, un pastor papa, ¿no? Tú no tienes. Cada iglesia es independiente. Vamos a hablar un poco sobre la contrarreforma. Estaba dando fuerza a la reforma. Con mucha fuerza la palabra de Dios estaba siendo predicada, hombres morían por la palabra de Dios, pero también nace la contrarreforma. No mucho después que empezó la reforma, la Iglesia Católica Romana realizó un poderoso esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido en Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católicas romanas en países extranjeros. A este movimiento se le llamó la Contrarreforma. Si se da cuenta, ¿cuál fue la táctica de la Iglesia Católica Romana para bajar la reforma? ¿Cuál fue? Las misiones. Las misiones. La reforma dentro de la Iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado en 1545 por el Papa III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la reforma. Duró casi 20 años a través de los reinados de 4 papas, de 1545 a 1563. Se tenía la esperanza que la separación entre católicos y protestantes se pudieran arreglar y la iglesia volviera a unirse, pero esto fue difícil. La influencia muy poderosa en la Contrarreforma fue la orden de los jesuitas, que en 1534 estableció un español llamado Ignacio de Loyola. Este era una orden monástica caracterizada por la combinación de las más estrictas disciplinas y una intensa lealtad a la iglesia y a la orden. Ellos tenían una profunda devoción religiosa y un marcado esfuerzo para hacer prosélitos. Ya usted sabe de dónde salen los jesuitas, ¿verdad? Su propósito principal de los jesuitas era combatir el movimiento protestante con métodos públicos y secretos. Esta es ahora una de las fuerzas más potentes en esparcir y fortalecer la Iglesia Católica Romana por todo el mundo. La persecución activa fue otra arma empleada para apacar el creciente espíritu de la reforma. No solamente las misiones, los jesuitas, sino que también comenzó la persecución. En España se estableció la Inquisición y se torturaron y quemaron un sinnúmero de personas.
En los Países Bajos, los gobernantes españoles se propusieron dar muerte a todos los sospechosos de herejías. En Francia, en 1572, el espíritu de persecución llegó a su apogeo con la matanza del día de San Bartolomé, que se prolongó por varias semanas después. Según cálculos, se cree que perecieron de 20,000 a 100,000 personas. Estas persecuciones en los países en que el protestantismo no dominaba en el gobierno, no solo retardaron la marcha de la Reforma, sino que en algunos de ellos, sobre todo en Bohemia y España, lo aplastaron. Las fuerzas misioneras de la Iglesia Católica Romana deben reconocerse como una de las fuerzas de la Contrarreforma. En su mayor parte, estos esfuerzos los dirigían los jesuitas y trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, México y gran parte de Canadá. Las misiones católicas romanas en los países paganos empezaron siglos antes de que las misiones protestantes hayan salido. En 1618, un siglo después de iniciada la Reforma y como resultado inevitable de intereses y propósitos opuestos de los estados reformados y católicos de Alemania, comenzó una guerra que a la larga enroló casi todas las naciones europeas. En la historia se la conoce como la Guerra de los 30 años. Rivalidades políticas y religiosas se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. La lucha siguió por casi una generación y toda Alemania sufrió en forma inconcebible. A final de 1648, la Gran Guerra terminó con la paz de Westfalia, que fijó los linderos de los estados católicos romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta hoy. De modo que puede considerarse que al final del período de la Reforma ocurrió en este momento. Líderes que se destacaron en este período. Podemos ver Desiderio de Erasmo, que nació en Rotterdam, Holanda, en 1466, uno de los eruditos más grandes del período del Renacimiento y de la Reforma. Su mayor y más valiosa obra fue su edición del Nuevo Testamento en griego en una traducción latina. A pesar de que Erasmo hizo tanto como cualquier hombre de su época en la preparación para la Reforma, nunca se unió al movimiento. Por fuera siguió siendo católico y criticó a los reformadores con tanta agudeza como lo hizo con la Iglesia antigua. Él murió en 1536. Como vimos también, otro de los personajes claves de la Reforma fue Martín Lutero, el fundador de la civilización protestante. Lutero aspiraba a ser abogado, pero de repente escuchó el llamamiento para la carrera de monje y entró al monasterio agustino. En 1511 lo enviaron a Roma y regresó desencantado por lo que allí vio de la mundanalidad y la maldad que había en la iglesia. En ese mismo año empezó su carrera como reformador y, como lo vimos anteriormente, en contra de las indulgencias y también con el tema de las 95 tesis. Aquí se dio la tarea a Lutero de traducir el Nuevo Testamento al alemán al regresar a Wittenberg y volvió a asumir la dirección de la Reforma. En 1529 se hizo un esfuerzo para unir a los seguidores de Lutero y de Zwinglio, pero sin éxito alguno debido al espíritu firme e inflexible de Lutero. Fue autor de muchos escritos que circularon en toda Alemania, pero el más influyente de todos fue su incomparable traducción de la Biblia.
Otro personaje clave, estamos hablando también de Juan Calvino, que como lo mencioné anteriormente es uno de los teólogos más grandes del cristianismo desde Agustín de Hipona. En 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma y lo desterraron a París. En 1536 publicó en Basilia sus instituciones a la religión cristiana, que llegaron a ser la base de la doctrina de las iglesias protestantes, excepto la luterana. Haciendo una pausa, tú puedes, ese recurso está disponible en las librerías cristianas, este recurso de las instituciones de la religión cristiana por Calvino. Tú puedes tener a la mano este recurso. También su academia protestante, que fundó con Teodoro Beza y otros reformadores, llegó a ser uno de los principales centros de protestantismo en Europa. Otro personaje es Tomás Cranmer, que puede considerarse como el líder de la Reforma inglesa por su posición como primer protestante a la cabeza de la iglesia. Antes de su martirio en 1556, renunció a su retracción y murió valientemente extendiendo en el fuego su mano derecha, con la cual había firmado su retracción para que fuese la primera en arder. Juan Knox fue el fundador de la iglesia escocesa y bien se le ha llamado el padre de Escocia. En Ginebra conoció a Juan Calvino y adoptó sus ideas, tanto en doctrina como en el gobierno de la iglesia. En 1559 volvió a Escocia. De inmediato se convirtió en el líder, casi el gobernante absoluto de la Reforma en su país. Logró que la fe y orden presbiterianas alcanzaran importancia suprema en Escocia y dirigió una reforma más radical que ningún otro país de Europa. Murió en 1572 mientras su cuerpo descendía a la tumba. Morton, el regente de Escocia, lo señaló diciendo: aquí yace un hombre que nunca tuvo temor. Entre los grandes hombres de este periodo, al menos deben citarse dos de los más eminentes del lado del catolicismo romano. Uno de ellos fue Ignacio de Loyola, español, quien nació en 1491 o 1495 de una familia noble. En 1534, Loyola fundó la Sociedad de Jesús, lo que es conocido actualmente como los jesuitas. Otro personaje también, San Francisco Javier, nació en 1506 en la sección española de Navarra. Fue uno de los primeros miembros de la Sociedad de Jesús y tomó como su obra el Departamento de Misiones Extranjeras. Eso es para ir al otro bando de la historia también. He terminado, mis hermanos. Creo que esto es un preámbulo de un periodo muy largo. Creo que todas estas charlas son introductorias y creo que después de esto debemos seguir leyendo, profundizando y aprendiendo. Si tengo que citar un versículo bíblico, si te das cuenta, siempre ha habido persecución, siempre han querido atacar la palabra del Señor, pero asimismo Dios ha preservado su palabra y también Dios ha preservado hombres con valentía que se paren fuerte en los fundamentos de la fe, así les cueste la vida. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Los reformadores murieron, predicaron, si tuvieron que morir, murieron. Ahora estamos nosotros, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a parar firme en sola escritura, aunque nos toque la muerte? Que eso también, que nuestros hijos vean el ejemplo de sus padres, firmes en las escrituras, valientes, predicadores de la verdad bíblica, una verdad histórica, y hoy estamos recordando los 500 años de la Reforma, que todavía continúa hasta que Cristo venga. Dios los bendiga.